sonoros, ¿y a qué hace referencia? Cuando hablamos de tubos sonoros, decimos que son cavidades que contienen aire y producen sonido al hacerlos vibrar. Este es un ejemplo de un tubo sonoro abierto, ¿sí? Que cuando emitimos algún pequeño sonido, pues nos lo hace vibrar. A la vez este me permite visualizar como si fuera una flauta. Cuando yo le cambio la distancia, pues el sonido emitido va a ser diferente, ¿no? Y así sucesivamente. Va cambiando el sonido de acuerdo a la vibración. ¿Por qué? Porque el sonido como tal, ya se ha comprobado que en un tubo abierto forma este tipo de oscilación, donde las ondas que vibran longitudinalmente, ¿sí? En un ejemplo que hicieron en un tubo cerrado, en un tubo abierto, observaron que al vibrar la materia colocaron un poco de acerrín y se veía que se formaban estos grumos, digamos, de acerrín, como estas montañitas de acerrín, cuando hacía la frecuencia del sonido. O sea que sí se comprobaba de que este sonido, la forma como oscila las partículas, me forman este tipo de cavidades en un tubo abierto, ¿no? Digamos que en un tubo abierto lo que hay es algo que llaman las refracciones, que son los puntos donde se encuentran nodos, o las comprensiones, que es donde se forman vientres. En el primer armónico de un tubo abierto encontramos que su rarefacción en el punto medio, comparando la longitud, va a ser igual a media longitud de onda, ¿sí? Si nosotros aumentamos la presión, lo que vamos a observar es este tipo de fenómeno en un tubo abierto, al aumentar la presión en el sonido, ¿sí? Lo que podemos decir es que en un tubo abierto funciona como si fuera una cuerda sonora, o sea que su frecuencia del sonido va a estar determinada por esta ecuación, NB sobre 2L, donde N es el número de armónicos y B es la velocidad del sonido. Aquí tenemos que tener en cuenta también que dependiendo de la temperatura también nos varía un poco el sonido, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en los tubos cerrados? Los tubos cerrados son aquellos que vienen, obviamente como dice su nombre, cerrado, ¿no? Entonces el sonido que emite siempre va a ser el mismo, ¿sí? Porque lo que hace el aire que está dentro de la parte digamos hueca del tubo, es que viaja a un cuarto de longitud de onda. Si nosotros pudiéramos prolongar esta longitud de onda, una parte llega y choca, forma un nodo y se devuelve. Entonces el sonido emitido va a ser, digamos, de un tipo característico. Siempre me forma su primer armónico fundamental, está dado ¿por qué? Por la longitud del tubo, ¿sí? Que va a dar un sonido característico en los tubos cerrados. Para estos tubos cerrados, como su longitud de onda es un cuarto de la longitud total, entonces su frecuencia va a estar relacionada con esta ecuación, donde N es el número también de armónicos, y ese número de armónicos siempre está determinado por un número impar. Ya no lo calculo por 1, 2, 3, sino para números impares es que se me forma ¿qué? Los nodos. Matemáticamente utilizamos esta ecuación. Digamos que la explicación digamos la explicación más, eso tiene un nombre, más para intentar llegar a la solución de estas ecuaciones, son un poquitico complejas, pero pues ya se sabe que funcionan con esta ecuación, ¿sí? Muy similar a como analizamos el comportamiento en las cuerdas. Ok, y vemos como otro fenómeno que se llama la resonancia acústica. Esa resonancia acústica hace referencia a ¿qué? A la vibración que tienen algunos cuerpos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a, digamos, a la coincidencia que tienen en la frecuencia dos cuerpos que son emitidos o que en un momento determinado les llega una onda y eso hace que el cuerpo vibre sin necesidad de hacerlo sonar. Le voy a dar un ejemplo. Cuando pasan los buses, nosotros muchas veces escuchamos que los vidrios vibran. Eso hace referencia a ¿qué? A la resonancia emitida por, digamos, o el peso o el sonido del bus, ¿sí? Esa resonancia en muchos aspectos
se sabe que hay gente que tiene la voz tan aguda, un sonido tan agudo, que muchas veces las copas de cristal, por el efecto de la resonancia, hacen que las pueda en un momento dado romper, ¿sí? Se debe a ese fenómeno, al fenómeno de la resonancia. Digamos que esa sería la resonancia en el sonido. Y vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esta parte de acá, una aplicación. Entonces dice acá, en una flauta el vientre no está justo en la boquilla, pero está cerca de ella. El tono más bajo, que es grave, de la flauta es de 280 Hz, esa es la frecuencia. Y se logra tapar todos los agujeros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia aproximada desde la boquilla al extremo de la flauta? Ejemplos, eso es para un tubo abierto, entonces ¿cuál sería la distancia que hay desde la boquilla hasta, puede ser, el extremo de la flauta, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que me hace el problema. Me dice que la halle, teniendo en cuenta que su temperatura es de 14 grados centígrados. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la frecuencia del primer armónico si la temperatura se eleva a 22 grados centígrados? Entonces aquí tengo que tener en cuenta en la velocidad del sonido, la temperatura. Como yo sé que al sacar los datos tengo que la frecuencia es de 280 Hz, me mandan allá la longitud desde la boquilla hasta la parte inferior de la flauta. Sabemos que la temperatura para esa primera pregunta es de 14 grados centígrados y que la velocidad inicial del sonido es 331,7 metros por segundo cuando está a 0 grados centígrados. Tenemos que la ecuación para calcular la velocidad del sonido, dependiendo de la temperatura, ya la conocíamos, ¿cierto? Simplemente lo que yo hago es reemplazar la temperatura que tengo acá, 14 por 0.6 me da 8.4, y a eso le sumo la velocidad inicial del sonido, me da 340,1 metros por segundo. Entonces con esa velocidad, a esa velocidad, me mandan allá cuál es la longitud que tiene la flauta, ¿sí? Si ustedes observan, esta es la velocidad que nosotros normalmente manejamos como velocidad ambiente, ¿cierto? Entonces, de la ecuación de tubo abierto, NB sobre 2R, despejo la longitud. Este que está multiplicando pasa, este que está yendo pasa a multiplicar, y este que está multiplicando pasa a dividir. Está teniendo despejada la ecuación, pues reemplazo. Para el primer armónico, con una velocidad de 340,1 metros por segundo, y sabiendo que su frecuencia es de 280 Hz, o sea 1 sobre segundo, reemplazo y calculo la longitud. Multiplico 1 por 340,1 metros por segundo, se mantiene, y 2 por 280, 560. Como esto es 1 sobre segundos, segundos se simplifican y me queda en metros por ser una longitud. Al hacer la división esto me da 0,60 metros, o sea aproximadamente 60 centímetros. Eso es lo que mide la flauta, ¿ok? La segunda pregunta está relacionada con la frecuencia del primer armónico, pero varía la temperatura. Lo único que hago es, utilizo la misma ecuación, cambio el valor de la temperatura, multiplico, me da 13,2, 22 por 0,6 me da 13,2, sumándole la temperatura inicial, 344,9 metros por segundo. Aquí se elevó que al aumentar la temperatura aumentó la velocidad del sonido. Y reemplazo en la frecuencia. Entonces voy a calcular la nueva frecuencia teniendo en cuenta esta velocidad. Entonces, para el primer armónico, con la velocidad cuando se aumentó a 22 grados centígrados, y la misma longitud, porque la longitud del tubo si no me va a cambiar, ¿sí o no? Este primero me permitió calcular la longitud de la flauta, o del tubo, y esa longitud pues se mantiene. Ya con esa longitud y a una velocidad de 344,9 metros por segundo, pues la frecuencia que yo calculo es que aumenta la frecuencia, 281,4 Hz. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Ok.